y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común. Y ambos van a estar moderados y demás por Álvaro Nieto, periodista, director del periódico en fin, digital Voz Populi. Así que Álvaro Nieto, si estás por ahí y tomas el mando de la sesión y se pone esto en marcha. Vale. Sí. Muy bien, gracias. Saludos a todos los participantes precedentes y siguientes. Vale, muchísimas gracias, presidente. Vale. Bueno, Miguel Ángel, ¿me oyes, Miguel Ángel? Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes a todos. Efectivamente, estamos ya listos para iniciar esta última conversación, así que invito por favor al señor Borrell que tome asiento. Y tenemos también a la señora Rebecca Greenspan, ¿verdad? Ahí la vemos. Estamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Encantada. bien. Bueno, paso a presentarles brevemente a los ponentes de esta última conversación que hemos titulado ¿Qué horizontes compartimos? Y como les decía, tenemos a la señora Rebecca Greenspan, que como todos ustedes saben es la secretaria general iberoamericana, pero aparte de ello ha sido muchas cosas. Voy a intentar resumir algunas de ellas, entre otras, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y en su país, que lo ha sido casi todo, vicepresidenta, ministra de Vivienda, de Asuntos Económicos e incluso creo que viceministra de Hacienda. Este mismo año ha recibido un importante galardón porque le han concedido el premio Vocento aquí Europa y la han nombrado la personalidad más importante en la construcción euro-latinoamericana. Y además la revista Forbes, que la ha catalogado también como una de las mujeres más poderosas de Centroamérica. Muchas gracias, Rebecca Greenspan, por estar aquí con nosotros. Y voy a presentarles también al señor Borrell. Me voy a quitar la mascarilla porque veo que el señor Borrell se la ha quitado y estamos relativamente lejos, así que no hay peligro de contagio. El señor Borrell es el actual vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea, específicamente encargado de los asuntos de política exterior y de seguridad común, pero el señor Borrell ha sido también muchas otras cosas, entre ellas presidente del Parlamento Europeo y antes y después de serlo fue ministro en España, primero de Transportes con el señor González y luego de Asuntos Exteriores con el señor Pedro Sánchez. Independientemente de eso, ha sido también secretario de Estado de Hacienda durante muchos años y otros muchos cargos. Le agradezco enormemente también su presencia hoy aquí. La mecánica de la conversación es muy sencilla. Si les parece, les daré un turno inicial de unos 5 minutos para que nos expongan brevemente su visión sobre este título que hemos puesto, de qué horizontes compartimos. Y a partir de ahí, si les parece, entraremos en una conversación entre ustedes. Yo intentaré interrumpirles lo mínimo posible. Si veo que se enrollan, lo haré. Y en algún momento también de la conversación introduciremos algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Así que, si les parece, señora Greenspan, cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con el alto representante y vicepresidente de la Comisión, gran amigo Josep Borrell. Y además agradecerle porque acaba de pasar la reunión ministerial Europa-América Latina de ministros de Relaciones Exteriores y la verdad es que debo felicitar al señor Borrell por su liderazgo, por su convicción, por su compromiso para relanzar y renovar las relaciones entre América Latina y Europa. Relaciones que para nosotros son esenciales porque en realidad el unir la voz de Europa y América Latina en este momento se convierte en un elemento esencial si queremos efectivamente tener una recuperación que también ponga por delante los valores de la democracia, de una recuperación mucho más incluyente, de un modelo de cohesión social y de una recuperación verde, ¿no? De un modelo distinto de desarrollo
que nos lleve a una nueva normalidad que no sea solo nueva, sino mejor. Y yo creo que ahí está también parte de la fuerza de la posibilidad de unir las voces de Europa y América Latina. El alto representante ha dicho con mucha fuerza y cosa que yo secundo, que el renovar la relación transatlántica tan importante en estos momentos, además con una nueva administración en Estados Unidos, donde el mundo espera una alianza entre Estados Unidos y Europa, como la vimos en el pasado, pero pensar en una relación transatlántica solo del norte sería un error. Hay que ver también al Atlántico Sur, a la relación transatlántica con América Latina, como lo ha dicho el alto representante, no solo por los intereses que nos unen, sino por los valores que nos unen para construir pues un marco de un mundo multilateral con mejores reglas, donde podamos fortalecer las instituciones más importantes que tienen que llevarnos hacia un multilateralismo más efectivo en el futuro. Y yo diría que ese es el marco en que nosotros vemos nuestra función desde lo iberoamericano, donde en lo iberoamericano apostamos precisamente por esas mismas cosas. Somos los que nos hemos unido en Naciones Unidas con Europa para haber logrado un acuerdo de cambio climático más ambicioso, para haber pasado y acordado los objetivos de desarrollo sostenible. Las voces de Europa y América Latina fueron fundamentales en esa dirección. Vamos a necesitar de nuevo esa alianza para poder efectivamente salir de la crisis más severa que hemos enfrentado en 100 años, y en América Latina, decirlo con sinceridad, no saldremos solos de esta crisis. Necesitamos a la comunidad internacional, y la voz de Europa en esa comunidad internacional es para nosotros fundamental. Muy bien, muchas gracias, señora Greenspan. Vamos a escuchar ahora al señor Borrell y después plantearemos ya el debate. Bueno, muchísimas gracias. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Seamos realistas. Los próximos 5, como mucho 10 años, van a definir el modelo de sociedad en el que vamos a vivir. La revolución digital va a cambiar muchas cosas. El intento de construir una economía baja en carbono va a cambiar otras muchas más, entre ellas la riqueza relativa de los países. ¿De qué manera vamos a reformar nuestras instituciones multilaterales? Dicho de otra forma, ¿cómo vamos a gobernar el mundo global? ¿Qué clase de contrato social vamos a tener? ¿Qué clase de sociedades vamos a tener? ¿Más o menos inclusivas, dominadas por el populismo o por el nacionalismo o por una mayor cooperación entre ciudadanos y países? Todo eso se va a ver profundamente modificado. Y en este sentido, creo que la relación entre Europa y América Latina permitiría compartir un horizonte con el que, no diré contrapesar, puede ser demasiado ambicioso, pero sí decir algo distinto de la bipolaridad China-Estados Unidos que se está imponiendo y que, por cierto, América Latina está comprando, creo, demasiado pronto. Es cierto que China está avanzando mucho en la región. En los últimos 10 años, las inversiones en China en América Latina se han multiplicado por 10. Y cada vez que hablo con un ministro latinoamericano me advierte, sobre todo la fachada pacífica, que China está desembarcando de forma masiva. Frente a eso, una evidente falta de interés por América Latina por parte de al menos la mitad de los países europeos. Y si ustedes miran el discurso de von der Leyen, mi presidenta, sobre el Estado de la Unión, la única región del mundo que no fue mencionada en su discurso fue América Latina. Probablemente porque en Europa no se comprende cuál es el interés geoestratégico
que tiene América Latina para nosotros. El de África está claro. La seguridad, la emigración, las tensiones demográficas, está claro. De Asia, mercados, crecimiento económico, ahora cuestiones de rivalidad tecnológica. Con nuestra inmediata vecindad, desde Gibraltar hasta el Cáucaso, estabilidad política, terrorismo, otra vez migración, inestabilidad política en nuestras fronteras. Con Rusia también está claro. Pero, ¿cuál es la dimensión geopolítica o geoestratégica que nos une con América Latina? Sí, hemos invertido muchísimo en América Latina. Cuando lo digo, la gente se sorprende. Pero las empresas europeas han invertido más en América Latina que en China, Japón, Rusia e India juntos. Cuando lo digo es una cierta reacción de incredulidad, pero es lo que dicen las estadísticas. Y a pesar de haber puesto tantos huevos en la cesta latinoamericana, no estamos altos en la agenda. Por parte de América Latina, Europa se ve como un continente en permanente crisis de gobiernos y de inestabilidad, y el COVID ha acelerado esta inestabilidad. Un continente profundamente desigual, profundamente violento, una de las partes del mundo que más sufre de la violencia y la desigualdad. Y frente a ello creo que los europeos tenemos que primero proyectar y darnos cuenta que en el 2050 Brasil será la quinta economía mundial y México la séptima. Y solo habrá una economía europea entre las 10 más grandes, Alemania. Por lo tanto, un poco de humildad. Y en segundo lugar, reforzar nuestro partenariado estratégico y hacer que actuemos de una manera mucho más coordinada. Por ejemplo, no puede ser que cuando se decide la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea, a través mía, se moja planteando la necesidad de posponer esta elección, haya 15 países latinoamericanos que apoyan al candidato del señor Trump. 15. Y algunos de ellos entre los que más ayuda europea reciben a través de ayuda al desarrollo. Está claro que no tenemos vertebrada una relación. Está claro que América Latina necesita a Europa para resolver sus problemas de financiación exterior. Y está claro que desconocemos el potencial que ese subcontinente tiene para Europa. Muy bien, muchas gracias, señor Borrell. Interesante mucho de lo que ya hemos escuchado en estas dos primeras intervenciones. Me gustaría lanzarles a ustedes al debate y a la conversación a través de una pregunta que ligo con esto último que acaba de decir el señor Borrell. ¿De qué manera el cambio en la Casa Blanca, con la llegada de Joe Biden, va a afectar a estas relaciones entre la Unión Europea y América Latina? Es decir, ¿van a ir a mejor, van a ir a peor? ¿No se va a notar en nada? ¿De qué manera puede influir este cambio? Quizá el vector de influencia más grande será la actitud hacia Venezuela y de qué forma intentar resolver el problema que este país representa. Creo que habrá una actitud distinta. No será aquello de todo vale, incluso una acción militar. Pero aparte de la crisis venezolana y aparte de la actitud hacia qué soluciones podemos encontrar para ayudar a la democratización de este país, francamente, yo creo que la relación entre Europa y la administración Biden en Estados Unidos se tendrá mucho más que ver en la relación con China y con Rusia que no con América Latina. Aparte del caso de Venezuela y quizá en segunda derivada con menor intensidad Cuba. Señora Greenspan. Bueno, yo coincido de que probablemente con respecto a Cuba veremos cambios importantes. Esperamos ver cambios importantes en la administración Biden, siendo Biden parte de la administración Obama cuando se dio la apertura hacia Cuba, y eso me parece un elemento muy importante de relación
con la administración, la normalización de las relaciones con la administración norteamericana. Me parece que la apuesta por el multilateralismo para América Latina es muy importante, porque nosotros somos un continente que sus mejores años no se dieron de espaldas al mundo, sino integrándonos al comercio internacional. Por lo tanto, el poder rescatar Estados Unidos, Europa y América Latina, la Organización Mundial del Comercio, que en este momento está en estado de inanición, el poder apostar por la OMS y por los fondos y los mecanismos de vacunación que puedan hacer accesible la vacuna para los países en desarrollo y especialmente en este caso para los países de menor desarrollo y de ingreso, mal llamados de ingreso medio en la región. Eso para nosotros en este momento es un elemento fundamental. Coincido con el alto comisionado de que la relación con China de Estados Unidos no va a cambiar mucho en el fondo, pero creo que sí van a cambiar las formas en términos de la confrontación o de la tensión o de la competencia entre Estados Unidos y China. Y es ahí también donde nosotros necesitamos mucho a Europa, porque no hay duda, en mi opinión, que América Latina será también un campo de tensión entre Estados Unidos y China, y lo será por las materias primas, y lo será por la inserción de China tan fuerte en América Latina, tal como se ha dicho antes. Solo para que tengan un dato, en estos meses el comercio de América Latina con Estados Unidos decreció en más de un 12% y creció con China en más de un 2%. Y factor además importante en que en esta crisis, a diferencia de otras crisis, las materias primas y los alimentos en América Latina, especialmente en América del Sur, se han recuperado en términos de sus precios mucho más rápidamente que en crisis anteriores. El único precio, digamos, que no se ha recuperado es el del petróleo, pero si tomamos el cobre, el litio, la soja, etcétera, todas las materias primas, los precios de las materias primas en América Latina se han recuperado. Entonces, a mí me parece que si bien todavía no sabemos si América Latina va a ser una prioridad, además de Venezuela, una prioridad para Estados Unidos, lo que yo creo es que China la hace importante, porque Estados Unidos es consciente de la penetración de China en América Latina y por lo tanto creo que la competencia en América Latina va a mayor y no a menor. Dicho esto, solo déjeme decir que para nosotros por eso es tan importante también nuestra relación con Europa, porque Europa para nosotros es un tubo de escape en ese sándwich entre China y Estados Unidos. Nosotros queremos ir a una relación más fuerte con Europa para poder tener muchos más espacios y grados de libertad en nuestro movimiento internacional. Y ahí la agenda de comercio con Europa, el convenio de Mercosur, el convenio de asociación con Europa, el acuerdo de asociación con Mercosur, la renovación del de México y Chile, para poner un ejemplo, son para nosotros esenciales, porque si no, quedamos amarrados, digamos, a la tensión de China y Estados Unidos en América Latina. Y eso no sería lo mejor para nuestra recuperación y para nuestros grados de libertad en la nueva geopolítica y geoeconomía internacional. Señor Borrell, no sé si quiere añadir algo o en relación con esto le podría preguntar si esta penetración cada vez mayor de China en América Latina tiene también que ver con parte del retroceso que está habiendo de la Unión Europea en el continente, porque las empresas europeas estamos viendo que están retrocediendo, que están desinvirtiendo, y no sé si esto está facilitando aún más la llegada de capital chino. Creo que China hubiera llegado igual, aunque nosotros nos hubiésemos retirado, que
Más que retirarnos, lo que no hemos hecho es continuar el proceso de inversión masiva que tuvo lugar hace años y que especialmente protagonizó España. Piensen que para Chile con su cobre y para Argentina y Brasil con su soja, la demanda del mercado chino ha sido determinante. Los años de prosperidad de Argentina han sido básicamente debidos a la enorme demanda de materias primas agrícolas y minerales desde China. Y el precio del cobre, a fin de cuentas, quien lo determinaba era la demanda china. Por lo tanto, es algo que está escrito en el crecimiento, problema de producto de masa por velocidad que representa China. El problema no es tanto que ellos lleguen, sino que nosotros no tomamos conciencia de lo que esto significa. En algunos países latinoamericanos, el chino aparece ya como un idioma en la enseñanza, en detrimento de otros europeos, no diré cuáles, pero no solamente es la influencia económica, también es la influencia cultural. Y seguramente ahora, en el momento de repartir o de dar acceso a las vacunas, asistiremos también a una batalla por la hegemonía de la capacidad de ayuda humanitaria. China está apareciendo ya en África y en América Latina como la gran potencia humanitaria, gran potencia sin duda lo es, que utiliza su capacidad de producción para suministrar las vacunas a una mayor velocidad y más rápidamente y con una disponibilidad más asequible que nosotros los europeos. Entonces, no se le puede reprochar a China que utilice sus capacidades y que quiera ejercer su influencia. El problema es que nosotros, europeos, insisto, cuando digo europeos quiero decir todo el continente europeo, no solo los españoles, los portugueses o italianos, no percibimos la dimensión geoestratégica que tiene América Latina, porque no nos afecta inmediatamente en la percepción de riesgos o en la construcción de alianzas. Suena lejos y no sentimos que lo que allí ocurra tenga consecuencias. Prácticamente en el Parlamento Europeo, de lo único que se debate cuando se debate de América Latina es sobre Venezuela y Cuba. No diré yo que no merezca ser debatido, pero es monocultivo. O sea, lo que pasa en Colombia, que es realmente grave en este momento, o lo que está pasando en Brasil, o lo que ha pasado en Perú, y lo que ha pasado en Ecuador, todas las convulsiones que se han producido con el COVID, no he visto que hayan producido ninguna reacción. En cambio, cualquier problema relacionado con Cuba o Venezuela da lugar inmediatamente a debates parlamentarios, a mociones, probablemente porque existen, sin duda, grupos políticos originarios, entre otros, del Mediterráneo europeo, muy sensibilizados por esta cuestión y porque el este de Europa, en todo lo que se parece o se refiere al comunismo, pues tiene una reacción epidérmica muy importante. Señora Grispan. Sí, no, yo concuerdo y yo creo que el indicador, querido amigo, fue precisamente ese discurso de Van der Leyen, que fue un discurso magnífico, probablemente en términos de los objetivos nosotros estaríamos totalmente de acuerdo, y de 8.000 palabras no mencionó en ningún momento América Latina, y yo creo que el alto representante ha descrito bien cuál es la situación. Ahora, lo que me parece, y ahí la verdad es que tenemos una elite en Josep Borrell, lo que nos parece es que sí tiene que haber un proceso de concientización, de visibilización el papel que América Latina puede cumplir y que ha cumplido con Europa en otros momentos. Por eso digo yo que en la discusión esta, donde no se trata solo de que se recupere Europa, sino de que se recupere el mundo y que esa recuperación vaya en línea con los valores
de un modelo sostenible de producción y de consumo, o sea, de todo el Green Deal, ¿verdad? Y de los objetivos de desarrollo sostenible, y en marcos democráticos, yo me pongo a pensar cuáles son los aliados para esos objetivos. ¿Cuáles son los aliados de Europa para esos objetivos? Los aliados más firmes en esa dirección. Y me cuesta pensar, ¿no? En aliados, en esos temas, me cuesta pensar en aliados mejores que los países iberoamericanos, ¿no? Y ahí es donde probablemente esta tarea de visibilidad, de educación, el relanzamiento de la relación estratégica con Europa se vuelve una necesidad. Es cierto que hace 5 años, creo, Josep, ¿no? Que no había una reunión de alto nivel entre Europa y América Latina. Europa, y se anunció ahí que se ha planteado efectivamente hacer una cumbre Europa-América Latina, lo que a nosotros nos parece muy bien. Yo creo que el espacio iberoamericano es un ejemplo de que se puede hacer aún en las fracturas y en la diversidad que tiene la región. Nosotros tuvimos este año 11 ministeriales, donde en cada ministerial, con los 22 países que conforman el espacio iberoamericano, logramos declaraciones de consenso que no eran de mínimos. Por ejemplo, después de 11 años, nos reunimos los ministros de medio ambiente, que no se habían reunido 11 años en el espacio iberoamericano, y pudimos ponernos de acuerdo en una agenda medioambiental que incluye a España y a Brasil, y que sirve de ejemplo de lo que podemos hacer si nos podemos realmente en el diálogo y en la negociación, en objetivos que son objetivos en los que Europa y América Latina son aliados naturales. Yo entiendo que lo urgente muchas veces esconde lo importante, ¿no? Pero creo que tenemos que unirnos en un cierto proceso de visibilidad educativo, de poner estos temas sobre la mesa y de entender que esta visión, que cuando renegociemos el mundo multilateral y la arquitectura multilateral, no vamos a discutir solo intereses, sino también visiones de mundo. Y también estarán sobre la mesa distintos valores. Y en ello, la unión entre Europa y América Latina me parece que es esencial. ¿Puedo añadir algo para preguntarle también a Josep? El tema financiero con Estados Unidos, Josep, yo creo que la posibilidad de emitir derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, de poner en el centro de la recuperación la necesidad de los bancos de desarrollo y de la cooperación, es una ventana que se abre con Estados Unidos, que ha estado cerrada durante estos meses. Y eso va a ser esencial para la recuperación de los países en desarrollo. Y a mí me parece que ahí la voz de los países europeos, porque no es la Unión Europea ahí, pero sí de los países europeos, se convierte en una voz esencial para una nueva emisión de derechos especiales de giro, para una acción mucho más firme y fuerte del G20, como fue en el 2008, y que nos saque un poco de esta especie de estabilidad de los organismos financieros que no han podido tomar las medidas que necesitamos los países en desarrollo para salir de esta crisis tan profunda. Y ahí yo creo que el tema de estabilidad de nuestros sistemas democráticos requerirán de esa acción en la que la voz de Europa ha sido muy importante, pero no hemos tenido como aliado la voz de Estados Unidos. Así que este será un momento en enero, cuando entre la nueva administración, creo, para volver a unir esas voces para poder tener una recapitalización de los bancos de desarrollo,
para mejorar los temas de cooperación y el COVAX y los espacios de vacunación que serán esenciales, y para hacer una nueva emisión de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional que le den liquidez a los países en desarrollo para que no haya una fila de problemas de deuda y de falta de recursos para una recuperación dinámica y acelerada de nuestros países. Este es un tema muy importante que Rebeca hace bien en plantear. Uno de los grandes problemas de América Latina hoy es su falta de acceso a recursos externos, sobre todo en este momento en que la crisis económica generada por el COVID puede llevarnos a una nueva crisis de balanza de pagos en países de renta media alta. Ya sería lo que le faltaría a la región. El tema de una emisión extraordinaria de derechos especiales de giro, ya lo ha mencionado la secretaria general iberoamericana, allí es fundamental el apoyo europeo, como lo es que se incluya a los países de renta media más vulnerables, que representan una proporción enorme de la deuda mundial, en esta iniciativa de la suspensión del servicio de deuda que adoptó el G20. Habría que incluir a esos países tremendamente vulnerables. Y habría que apoyar también la acción coordinada y conjunta de los bancos multilaterales que están presentes en la región. Hay varios. Está parte del Banco Mundial, por supuesto, está la CAF, está el Banco Centroamericano de Integración Económica. Todos ellos necesitarían reforzar su acción. Y otro instrumento que habría que movilizar es el canje de deuda por inversiones en la adaptación y en la mitigación del cambio climático. Estos swaps de cambio de deuda por acciones climáticas, que en el caso del Caribe sería fundamental. Y ya que lo ha mencionado la secretaria general, creo que hay un problema que se plantea en este momento, que es el acceso a la vacuna de Venezuela. Venezuela tiene gravísimos problemas para acceder a la vacuna, para poder comprar vacunas. Muchos fondos venezolanos están congelados, están controlados por el gobierno americano, que impondría sanciones a los bancos que los movilizaran. Y creo que aquí hay un problema de tipo humanitario que se debería abordar tanto desde el gobierno como desde la oposición, que es el desbloqueo de estos fondos para el fin ultrahumanitario que es conseguir vacunar a los venezolanos. Un economista venezolano asentado en Estados Unidos, Francisco Rodríguez, ha lanzado un estudio al respecto. Yo he hablado con ello, tanto con el gobierno como con la oposición, y quiero aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a que se pongan de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo no va a ser posible desbloquearlo, y ahí también la Secretaría Iberoamericana podría intervenir para que no asistamos al espectáculo dantesco de fondos venezolanos congelados y venezolanos sin poderse vacunar. Tremenda situación, efectivamente, que se puede acabar dando. No sé si la señora Greenspan quiere decir algo al respecto o introducimos ya alguna de las preguntas de la gente que nos está escuchando. Bueno, no, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el alto comisionado, y déjenme decirles que el tema del acceso universal a la vacuna por parte de nuestros países no pinta de la mejor manera en general. La mayor parte de la producción de Moderna y de Pfizer se está yendo a los países desarrollados. Por medio del COVAX no vamos a poder tener más de un 20% de la posibilidad de vacunar a nuestra población. Y claro, el atraso que se ha tenido en los análisis de AstraZeneca, que es la vacuna junto con Oxford, que es una de las principales que se había comprado en la región, pues también ha hecho más difícil el acceso
inmediato, y de los datos que tenemos en nuestros países, quiero dejar planteado que los niveles de acceso a la vacuna son realmente insuficientes. Y aquí el llamado que hizo Josep Borrell, que hace ahora, pero que hizo también en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Europa y América Latina, me parece esencial para fortalecer el COVAX. Yo estoy llamando en un artículo que saldrá publicado pronto a Estados Unidos a formar parte de esa iniciativa, porque si no fortalecemos el COVAX y el acceso de nuestros países y de los países en desarrollo a la vacuna, me temo que el próximo año pasaremos un año similar al 2020 en términos de nuestra capacidad de combatir el COVID-19. Y eso, como sabemos, puede ser muy grave, realmente muy grave. Decíamos claramente al principio que América Latina tiene una sobrerepresentación en el total de muertes a nivel mundial. 1 de cada 3 fallecidos ha sido latinoamericano, pero nosotros representamos solo el 8% de la población mundial, y los datos que tenemos de los organismos internacionales es que tendremos un retroceso de 30 años en nuestros índices de pobreza extrema, y si crecemos tan lentamente como lo hizo América Latina en los últimos 6 años, tardaremos más de una década en llegar a los índices, a los flujos económicos, o sea, al Producto Interno Bruto que teníamos en el 2019, y en términos de pobreza y desigualdad, sabemos muy bien todos que en sociedades tan desiguales como las nuestras, la simetría es total, ¿no? Cuando tenemos una crisis, la pobreza y la desigualdad crecen mucho, y cuando nos comenzamos a recuperar, crecen muy lentamente. En la crisis de los 80, duramos una década en recuperar nuestros valores económicos, pero duramos 2 décadas en recuperar nuestros niveles y nuestros indicadores sociales. Y eso representa en esta región el sacrificio de generaciones, porque los niños que salen de la escuela no vuelven, porque la desnutrición fija su trayectoria no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, porque se produce una histéresis en el sentido de que un año de pandemia, 1 año y medio de pandemia, se convierte en 2 décadas de atraso para nuestros países. Y la capacidad que tengan nuestros sistemas democráticos de poder capear esa situación sin poder recuperarnos mucho más rápidamente, pues es una preocupación, yo creo que tenemos todos, ¿no? Precisamente sobre esta cuestión de la que usted estaba hablando, señora Greenspan, hay una pregunta de la gente que nos está siguiendo a través de la plataforma de streaming, en concreto de Isabel, que le pregunta al señor Borrell si Latinoamérica tiene posibilidades de salir del subdesarrollo en los próximos años, o si usted cree, como ha dicho Felipe González, y ahora estaba también recordando a la señora Greenspan, existe el riesgo de retroceder unos 20 años más en su desarrollo. No, la pandemia ya, las consecuencias económicas del maldito virus ya va a significar para América Latina otra década perdida. Es la mayor recesión de su historia en la que va a sufrir, y con una perspectiva de repunte el próximo año no muy brillante. O sea, ya ahora tenemos para América Latina, desgraciadamente, en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos de crecimiento económico, ya tenemos una década perdida. Se podrá recuperar, pues dependerá de la reacción, en primer lugar, de la buena gobernanza. Casi todo depende de la buena gobernanza, de que haya gobiernos capaces de impulsar el enorme potencial que tiene América Latina, donde hay de todo, todos los elementos que pueden constituir la riqueza de un país. El problema es el buen gobierno, la capacidad de impulsar un desarrollo
que sea inclusivo y sostenible, pero que no depende de la falta de recursos materiales, de recursos naturales. Es un problema de organización social. Pero de entrada, la región del mundo más afectada por la pandemia, tanto en términos sanitarios y económicos, y por lo tanto sociales y probablemente políticos, es América Latina. Y eso ya significa un hándicap muy importante. Pero Brasil, Argentina, Chile, o sea, recursos minerales, recursos agrícolas, tierras fértiles, el pulmón del planeta, el 50% de la biodiversidad mundial. Desde el punto de vista del potencial, América Latina tiene todo lo que se necesita. Es un problema de organización social, de organización política. Señora Grispan, Ángeles nos pregunta si se puede hablar de América Latina como un bloque. Es decir, ante cualquier negociación, las distintas organizaciones regionales marcan la diferencia, Mercosur, OEA, Centroamérica, Conosur, pero ¿se puede llegar a un acuerdo global? Es decir, ¿quién puede ser realmente el interlocutor de la región? Es una muy buena pregunta, porque todos sabemos que hemos visto muchas divisiones en la región, ¿no? Y muchas fracturas y muchas organizaciones en distintos temas que no se hablan entre sí, ¿no? Distintos grupos de países. Pero yo no soy tan pesimista como muchos, porque cuando vamos a temas concretos que requieren de una acción conjunta, la región se puede unir alrededor de esos temas. De hecho, la mayoría de los países de la región han estado muy activos en Naciones Unidas y en la iniciativa del COVAX, por ejemplo, en el tema de las vacunas. Creo que hay una gran coincidencia, a pesar de las diferencias, en temas medioambientales, y tal vez aquí decir que los temas de sostenibilidad y medioambientales, el cambio climático, por supuesto, es un elemento fundamental, pero no es el único de la región, ¿no? El deterioro, como bien decía el alto representante, por los temas de biodiversidad de nuestros ecosistemas, por ejemplo, es una preocupación enorme, tanto para las costas como para los campesinos que viven de la agricultura. Lo que quiero decir es, cuando planteamos temas concretos, podemos tener acciones conjuntas. Hay una fractura en términos de políticos, sí la hay, pero eso no significa que no podamos ponernos de acuerdo sobre diversos temas. Y yo creo, querido Josep, que de alguna manera así fue también en la reunión, y esa fue también la impresión en la reunión de ministros de Exteriores entre Europa y América Latina. Ahora, pensar que América Latina va a tener una voz, ¿no? Para una acción internacional, yo creo que no, que este no es un momento en que eso pueda pasar. La pregunta es si eso es lo único que debemos buscar, ¿no? Un líder latinoamericano que represente la voz de toda la región. A mí me parece que esa imagen, ¿no?, de que eso es lo único que puede salvar a América Latina es equivocada. Yo creo que hay temas que nos permiten estar unidos en la diversidad. Que la diversidad de la región es muy grande, sí. Que nosotros no tenemos un sistema supranacional como el que tiene Europa, y por lo tanto, en ese sentido, muchas de nuestras acciones son acciones que requieren de una coordinación muy intensa, sí, también es cierto, pero eso no significa que no nos podamos poner de acuerdo en temas fundamentales para todos nosotros que requieren de la acción conjunta de la región. Durante muchos años en Estados Unidos se despreciaba la Unión Europea porque se solía decir que cuando había un problema con Europa, la Casa Blanca no sabía muy bien qué teléfono marcar, ¿no? A quién había que llamar. Yo le preguntaría al señor Borrell, cuando usted quiere hablar sobre un tema americano, de América Latina, ¿a quién llama?
Yo creo que todavía no está muy claro a qué teléfono llamar a Europa, a pesar de todo. Bueno, pero yo le pregunto, ¿usted qué es lo que hace cuando tiene que resolver un problema americano? Yo procuro... No me diga que llamar a Washington. Sí, claro, llamar a Washington. ¿Latinoamericano? Sí, dice. latinoamericano. Bueno, latinoamericano, América Latina no está suficientemente integrada como para tener el teléfono de América Latina. Mire usted lo integrados que estamos en Europa y todavía no está claro a qué teléfono llamar. Y por si acaso la gente llama varios, ¿no? Llama al presidente del Consejo, llama a la presidenta de la Comisión, llama al alto representante, llama al presidente del Consejo rotatorio. En América Latina, uno de los problemas que tiene es su fragmentación regional. Y eso lo percibimos los que somos sus interlocutores. O sea, está claro que la división política y el si vas tú, no voy yo, o nos reunimos por este que no venga, eso CELAC ha perdido capacidad y potencia para representar a la región en su conjunto. Está mucho más integrado el sudeste asiático con ASEAN. E incluso le diría que existe una cosa que se llama Unión Africana, que todavía es más capaz de representar el conjunto del continente africano, y mire si es grande y variado, que América Latina, ¿no? Esto es algo que los latinoamericanos deberían tomarse muy en serio. Bueno, sigamos con las preguntas. Por aquí nos dicen, señor Borrell, ¿qué papel tiene Europa y qué está haciendo en la salida para ayudar a la salida del subdesarrollo de Latinoamérica? Bueno, somos el primer donante de ayuda al desarrollo en América Latina. ¿Qué está haciendo, así, en términos generales? Pues mucho. Somos el primer donante de ayuda al desarrollo. Ahora, para hacer frente a la crisis del COVID, hemos movilizado 2.500 millones de euros. Me dirá usted, ¿es una gota en el océano de las necesidades de América Latina? Sí, sí, claro, por supuesto. Lo que no tenemos es una capacidad financiera ilimitada. Tenemos sobre la mesa tres acuerdos de asociación importantísimos que sería muy bueno poder tirar adelante, con México y Chile, modernizar, y con Mercosur acordar por fin un acuerdo que lleva 20 años discutiéndose, porque sacar a la gente del subdesarrollo no es solo a base de dávidas, es a base solo de donaciones. La ayuda al desarrollo está muy bien, pero por sí misma no va a sacar a centenares de millones de personas del subdesarrollo, les va a ayudar, pero lo que les va a sacar del subdesarrollo es una dinámica económica de crecimiento y distribución, y eso requiere inversión y comercio. Y en eso hoy tenemos, en lo concreto, más allá de las buenas intenciones que hayamos puesto hoy sobre la mesa, vamos a ver si somos capaces este año que viene de ratificar los acuerdos con asociación con Chile y con Mercosur. Esta va a ser la prueba de fuego de nuestra relación con América Latina. Señora Greenspan, ¿lo ve usted igual? Sí, la verdad que sí. Yo diría que Europa ha hecho un gran esfuerzo de cooperación, pero además ha hecho un esfuerzo para cambiar el modelo de cooperación. Y por eso ahora Europa habla no de países de renta media, sino de países en transición. Y efectivamente, la cooperación europea va muy dirigida como a los temas de futuro en los que tiene que apostar América Latina. Todo el tema de la economía verde, todo el tema de la digitalización de la región, del intercambio en términos de ciencia, tecnología, conocimiento, me parece que es esencial y Europa ahí es un socio fundamental para la región. El tema de ser el primer inversor en América Latina, que como bien decía el alto representante, no es menor, el que siga apostando por la inversión en la región, por una inversión además sostenible en la región, es fundamental para nosotros. La voz de Europa en el sistema financiero internacional, insisto, es fundamental porque América Latina requiere de esa voz para poder salir adelante. Y me parece que algunas de las propuestas que están en la mesa pueden profundizar, bueno, y todos los acuerdos de comercio de los que ya hablamos.
Fíjense que si efectivamente pasa el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, el acuerdo de asociación, todos los países de América Latina tendrían un acuerdo de asociación con Europa, con excepción de 2 países que no están muy integrados a las cadenas de valor. Y por lo tanto podríamos ir a una segunda ronda de convergencia de reglas de origen, de reglas técnicas que permitan una mayor integración de América Latina. Yo concuerdo con las preguntas que se han presentado, con lo que ha dicho Josep Borrell, de que América Latina requiere más integración y pues, tal vez nos podamos integrar, querido Josep, a través de Europa. Sí, podemos tener el acuerdo de asociación de Mercosur. Yo creo que en todas esas tareas Europa cumple un papel fundamental, a pesar de lo que dijimos antes, ¿no? De que no necesariamente está en el primer lugar de la agenda política. Pero hay cosas que podemos hacer para profundizar eso. Y yo quiero retomar algo que dijo el alto representante en términos de poder ver si nuevos mecanismos, por ejemplo, de los swaps de deuda, por ejemplo, con el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, en términos de transferencia de los derechos especiales de giro, todas esas líneas podrían profundizar aún más la relación entre Europa y América Latina, lo que sin duda para nuestros 2 continentes sería muy importante. Si les parece, vamos a dar paso a la última pregunta. Ángel le quiere hacer la siguiente a la señora Greenspan. ¿Hay miedo en la región por el neocolonialismo de China? Es decir, ¿hay miedo a que con la excusa de la ayuda económica obtengan una posición ventajosa para quedarse con los recursos? ¿Se ve con más recelo la entrada de China que la llegada de los europeos o los españoles en el pasado? En realidad, y voy a ser como muy sincera en esto, pues la llegada de China a América Latina ha sido buena, no ha sido mala. Que se han tenido que ajustar muchos de los mecanismos, tal vez, porque China tenía un modelo que era muy Estado-Estado, ¿no? Inclusive en términos de las obras de infraestructura, de usar la mano de obra china, etcétera, pero país tras país, en un sistema, digamos, de reglas del juego y de derecho, eso ha ido desapareciendo, ¿no? O sea, esa fórmula, digamos, con la que tal vez China empezó, y yo creo que ha ido modificando su relación con América Latina más acorde con la realidad de estados de derecho y más democráticos y con mayores instituciones. Y China se ha ido adaptando a ello. Creo que el modelo chino, digamos, inicial de inversión, que es una inversión en materias primas y en alimentos, es insuficiente para América Latina. Eso sí creo. ¿Por qué? Porque eso no va a producir los empleos de calidad que nuestros jóvenes más educados requieren. No es una apuesta por las materias primas o por una economía más primarizada la que nos va a dar los empleos de calidad que el cohorte de jóvenes más grande de nuestra historia, entre los 15 y los 29 años, una tercera parte de nuestra población hoy en día, con mayor educación que sus padres esperan. Y ahí es donde nosotros necesitamos esta relación con Europa, una relación de mayor calidad. China yo creo que tendrá que ir cambiando también su modelo su apuesta, digamos, en América Latina para hacer una apuesta en esos términos de mayor calidad. Pero hay que reconocer que el boom de las materias primas, que el tema de los precios, donde China ha tenido un efecto positivo sobre la región, y además, seamos claros, China es el principal socio comercial de 8 países de América del Sur. El principal socio comercial. Y por lo tanto, a mí me parece que si pensar que el efecto chino ha sido negativo para la región, a mí me parece equivocado. Lo que pasa es que nosotros no quisiéramos apostar solo por
un lado, ¿no? Nosotros tenemos el Pacífico y el Atlántico. Somos una región bioceánica. No tenemos solo el Pacífico, tenemos también el Atlántico. Y nuestras cadenas de valor articulan las costas atlánticas y pacíficas. Y por eso es que nuestra relación transatlántica también es muy importante. Pero a mí me parece que no hay que demonizar de ninguna manera la presencia china en América Latina. Señor Borrell, ¿hay que demonizar esa presencia o hay que combatirla de alguna manera desde la Unión Europea? Yo creo que no. ¿Demonizarla por qué? No, digo, utilizo la expresión que ha usado la señora Greenspan, ¿no? Si hay que poner de manifiesto los riesgos que pueda entrañar. ¿Cuál? ¿Que la presencia? De la presencia china en América Latina, como usted decía al principio, ¿no? Sí, pero yo no he hablado en términos de riesgos. Es decir, China, nos guste o no nos guste, va a ser una potencia mundial. Lo importante es saber de qué manera va a ejercer su potencia. ¿Y por qué China va a tener menos derecho a influir que la que hemos tenido nosotros o que tiene Estados Unidos? Estamos en un juego de competencia. Yo creo que ningún país latinoamericano rechaza las inversiones chinas porque sean chinas, ¿no? China puede aportar, tiene capacidad, tiene tecnología, tiene capitales, tiene inteligencia. Y hay que saber de qué manera las utiliza, pero la precaución sobre el uso de la capacidad que tiene una gran potencia de ejercer la potencia no debería ser limitada a China, ¿no? También hay que tener en cuidado cómo las demás grandes potencias utilizan la suya, ¿no? Muy bien, bueno, pues si les parece, concluimos aquí esta conversación. Agradezco enormemente la presencia de los dos, del señor Borrell y la señora Greenspan. También, por supuesto, la presencia de la gente que está aquí con nosotros en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid y los que nos siguen a través del streaming. Con esta conversación culmina el Foro Euro-Latinoamericano, que en esta ocasión, bueno, pues ha estado celebrándose en este contexto tan atípico que al que nos ha obligado la COVID. Yo espero que pronto se pueda celebrar un nuevo foro ya en unas circunstancias más normales. Y agradezco también a la Asociación de Periodistas Europeos que haya contado conmigo para moderar esta conversación. Ahí veo a Miguel Ángel, que no sé si quiere decir algunas palabras de despedida. No, agradecer muchísimo a la secretaria general Greenspan y al alto representante Josep Borrell que hayan estado aquí. Los dos han apoyado desde hace años la realización de estos foros en los que vamos a seguir con perseverancia y con intento de aportar puntos de vista y favorecer debates y además pues recibir esclarecimientos. Ha sido muy importante escuchar algunas cosas, caer en la cuenta de asuntos que a veces nos pasan inadvertidos, como por ejemplo diría que ese maravilloso discurso de la señora von der Leyen pues no tuviera una sola palabra sobre América Latina y otras muchas cosas como el tema de China que ha estado merodeando o el tema del Parlamento Europeo con su monocultivo de Venezuela y Cuba, en fin, mil cosas que deberían estar más frecuentemente y con mayor rigor en los medios de comunicación españoles y europeos y latinoamericanos. Pero, en fin, por lo que respecta a nosotros, sobre todo españoles, y ofrecerles a los dos nuestro propósito firme de cubrir ese déficit y favorecer, en fin, el debate, la consideración, la atención a estos asuntos, porque realmente América Latina habrá más regiones, más lo que sea, pero ¿dónde se aclimató mejor la civilización europea? ¿En qué región del mundo? Pues en América. Es decir, nuestra mayor afinidad de civilización es con América. Y en un momento en que empezamos a sentirnos pocos porque otras demografías nos acobardan en el sentido
numérico, pues pensar que con América tenemos esa vinculación tan estrecha y tan básica, y atender a esa realidad como merece, yo creo que es muy importante. Así que de verdad, muchísimas gracias, Josep Borrell, muchísimas gracias, Rebeca Greenspan, y a ti, Álvaro, por haber aceptado moderar este asunto, y a nuestros patrocinadores, Banco Santander, Telefónica y Iberdrola. O sea que a veces estas grandes empresas se distancian entre ellas, pero luego coinciden en apoyarnos. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, querido Josep. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.